Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubin en Instagram, YouTube y ahora en Twitch. Y hoy os traigo un nuevo episodio. Ya era hora, que llevaba unas semanitas sin colgar podcast, pero os traigo un episodio cargadito de información súper valiosa. El episodio de hoy va relacionado con el dolor de espalda, la sensación de que se me está cargando la zona lumbar cuando hacemos flexibilidad de espalda o contorsión. Muchas veces, muchas de mis alumnas, cuando empiezan a entrenar conmigo, una de las cosas que siempre quieren trabajar es lograr mejorar su flexibilidad de espalda, sea en posiciones como los puentes, la aguja o posiciones más relacionadas pues con el pole dance, con telas, con lo que harán, sin sentir dolor de espalda, sin sentir molestias al día siguiente y demás. Entonces, ¿se puede conseguir? Por supuestísimo que sí. De hecho, un montón de alumnas han hecho un gran cambio en su vida gracias a entrenar la flexibilidad de espalda de otra manera, iba a decir desde otra perspectiva, obviamente, pues sobre todo enfocada. Yo soy una persona que trabaja sobre todo desde trabajar mucho la fuerza de nuestra espalda y luego desde potenciar la apertura de espalda alta y también potenciar los flexores de cadera. Entonces, aparte de eso, no hay personas que tienen muy buenos flexores de cadera, muy buena apertura de espalda alta, pero aún así sienten molestias en la zona lumbar cuando hacen algunas posiciones, sea puentes, sea zancadas en extensión, lo que sea. A veces les sucede, ¿no? Entonces, si yo veo que es una persona con muy buena apertura de espalda alta y con buenos flexores, ¿por qué les sucede eso? Pues esto es algo que no solo he estado investigando para poder ayudar a mis alumnas, también a mí misma, porque yo tengo muy buenos flexores de cadera, mi apertura de espalda alta no está mal, podría estar mejor, pero en algunas posiciones sí que tengo una gran tendencia a sentir molestias zona lumbar o sobre todo colapso en zona de sacro, que esa es la más peligrosa, eso no es una buena señal. Entonces, pues he trabajado mucho en tratar de sentir mis entrenamientos a gusto. Esto ha sido una de las cosas que a mí más me ha ayudado. Y de ahí que quería también hoy hacer este episodio, que para mí yo creo que va a ser de los más importantes para la gente que quiera aprender a trabajar o a entrenar a otras personas flexi de espalda, porque yo creo que una vez hayáis escuchado este episodio vais a entender muchísimas cosas. Antes de empezar un poco con la parte más importante del episodio, quería simplemente repasar una cosa que repito mucho en las clases y creo que a veces crea un poquito de confusión, que es cuando yo digo que una de las claves para no sentir molestias en la espalda es activar el abdomen. Hay personas que cuando digo ombligo adentro, automáticamente lo que hacen es una retroversión pélvica. Ombligo adentro no significa hacer retroversión pélvica y de hecho hacer una retroversión pélvica, por ejemplo, en una zancada puede ayudar a que sientas mucho los flexores, pero mantener esa retroversión cuando, por ejemplo, estás en la zancada y empiezas a hacer extensión de espalda, parece bastante contradictorio porque es como que haces dos movimientos contrarios. Por una parte, tu cadera empuja hacia adelante y la espalda se arquea hacia atrás. Entonces eso sí que puede crear confusión, una sensación un poco extraña en el cuerpo. Entonces hoy vas a entender a qué me refiero con ombligo adentro y la importancia de saber cuándo hacer retroversión, por ejemplo un estiramiento de cuádriceps para sentirlos aún más, y cuándo no tenemos que mantener una retroversión de manera estricta, sino sentir esa activación del ombligo a la hora de hacer extensiones. Así que el protagonista de este episodio, bueno, los protagonistas mejor dicho, son la musculatura estabilizadora. ¡Yeah! La musculatura estabilizadora, vamos ahora a entenderla muy bien en qué consiste, ¿vale? Pero van a ser la clave realmente para nosotras poder entrenar flexi de espalda sin sentir molestias en la zona lumbar y realmente sacando el máximo partido a nuestro cuerpo, que siempre puede llegar más lejos de lo que nos pensamos. Me gustaría que imaginaras, bueno, realmente es que es así, que nuestra musculatura tiene diferentes funciones. Entonces tenemos unos músculos que, digamos que se les da mejor moverse o propiciar el movimiento, mejor dicho, y otra musculatura que realmente su fuerte es estabilizar. ¿Se pueden solapar esta musculatura? Sí, pero también es importante diferenciarla. Entonces, la musculatura
que se encarga de estabilizar nuestro cuerpo suele ser la musculatura más profunda, lo que en inglés, sobre todo es que todo esto que lo que te voy a decir hoy lo he sacado de bibliografía inglesa, de artículos científicos y diferentes personas que estudian sobre esto en inglés. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, en internet, ojito al acento, a ver cómo me sale esto, Deep Stabilizing Muscles, ¿vale? Que básicamente es musculatura profunda estabilizadora, ¿vale? Son musculatura que principalmente no produce movimiento, sino que más bien previenen ese movimiento o estabilizan la articulación. Por ejemplo, las personas que tienen hiperlaxitud, que son hipermóviles, esa musculatura han de entrenarla para así poder ayudar a la cápsula articular y los ligamentos a que no tengan que hacer solamente ellos esa función de estabilizar. Ya sabemos que las personas hipermóviles tienen como dadas de sí esa cápsula articular y ligamentos, entonces hay que potenciar y trabajar esa musculatura estabilizadora para que ayude a los ligamentos y las articulaciones a ser estabilizadas. Entonces simplemente quédate con que la musculatura principalmente que se encarga de la estabilización se llama musculatura profunda, ¿vale? Entonces, esta musculatura en relación a la contracción es súper importante y sobre todo tenemos aquí 5 estructuras musculares que son ultra importantes. Por una parte es el multífido, los multífidos, por otra parte es el diafragma, por otra parte es nuestro famoso suelo pélvico, por otra parte son los flexores de cuello y por otra parte es la musculatura más profunda que tenemos a nivel abdominal, que suele ser el transverso abdominal. Aplicado a esto, ¿vale? Hago simplemente repasito: multífidos, diafragma, suelo pélvico, flexores de cuello y musculatura profunda abdominal, que suele ser el transverso, ¿vale? Vuelve a salir esa regla tan famosa que le he dicho un montón de veces, use it or lose it, ¿vale? O lo usas o lo pierdes. ¿A qué me refiero? La musculatura estabilizadora muchísimas veces es la que más sufre atrofia por no ser utilizada. Y no se utiliza por 2 motivos. O por una parte porque hay poco movimiento, relacionada realmente por el sedentarismo que hay a nivel social, o por hacer siempre el mismo rango de movimiento. Y por otra parte, por pasar mucho tiempo en posiciones que en inglés tiene más sentido, pero la traducción es posiciones sostenidas, que es básicamente hacer bloqueos articulares. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estés de pie bloqueando tus rodillas y, por ejemplo, con la cadera completamente en anteversión haciendo hiperlordosis lumbar, que tú estés de pie con las rodillas semiflexionadas, activando cuádriceps, activando ombligo. No tiene nada que ver. Entonces, la musculatura estabilizadora en nuestro día a día suele estar súper débil y atrofiada, pues porque no se utiliza. No se utiliza por no movernos o por hacer siempre el mismo rango de movimiento o por bloquear las posiciones y que lo que sobra sean las articulaciones, que sean ligamentos y cápsula articular las que nos sostienen en vez de esta musculatura estabilizadora. Así que algo también que me pareció importante aquí aportar es que tenemos diferentes fibras musculares, ¿vale? No voy a entrar absolutamente en todas, pero sí que quería destacar que la musculatura estabilizadora y los músculos más relacionados con el movimiento son fibras diferentes. Por ejemplo, los músculos que se encargan de estabilizar contienen fibras tipo 1 que a nivel de fuerza son más débiles, pero también son más resistentes en el tiempo. Y en cambio los músculos que se encargan del movimiento son fibras tipo 2, que es las cuales son más fuertes, pero se fatigan antes en el tiempo, es decir, tienen menos resistencia. Porque esto es importante, porque sabiendo qué tipo de fibras son las de la musculatura estabilizadora, vamos a entender de qué manera vamos a trabajar esta musculatura estabilizadora con ejercicios más controlados, más lentos, que nos van a fatigar menos. Seguramente no sudamos tanto como musculatura más de movimiento, por ejemplo los cuádriceps, pero sí que nos van a aportar muchísima información, por ejemplo a nivel de propiocepción, a nivel de saber, por ejemplo con los ojos cerrados, cómo está nuestra posición y demás. Entonces, luego, aparte de esta musculatura estabilizadora, que es un poco la musculatura profunda,
recuerda los Deep Stabilizing Muscles, tenemos lo que se llama Global Stabilizers, que es básicamente una musculatura un poquito más superficial, que en este caso la musculatura estrella sería el core. Es un poquito más externa y está formada sobre todo por el superficial multifidus, el cuadrado lumbar, los oblicuos, famosos psoas y famoso glúteo. Anda que no soy pesadilla, tío, con el trabajo, que también hay que trabajar la fuerza del psoas, que también hay que trabajar los glúteos son súper importantes en contorsión. Entonces, y el cuadrado lumbar, o sea, todas, bueno, lo sabréis las personas que os gusta este podcast, supongo que si lo escucháis, pues quizás habéis probado alguna de mis clases, o sois alumnas, o habéis hecho alguna rutina. Cuando trabajamos espalda, trabajamos muchísimo la fuerza de la espalda, muchísimo los glúteos y muchísimo el psoas, entre otras cosas. Entonces, son musculatura un poquito más externa que se trabaja mucho. Y aquí va un poco el mensaje de este podcast. La otra musculatura, la más profunda, suele pasar desapercibida. Y eso significa que no existan ejercicios para trabajarlas. Sí que lo existen, pero son ejercicios un poquito más relacionados también con la conciencia corporal, son ejercicios también muy relacionados, por ejemplo, con el diafragma, con las respiraciones. Entonces, por una parte, ¿qué me gustaría si eres una persona que quiere evitar ante todo lo posible? Quiere cuidar su espalda cuando haga flexi de espalda, o a día de hoy siente dolor cuando hace cositas, aún apretando glúteos, aún apretando X, porque a veces es como apretar, pero existe más aparte de apretar. Yo te recomendaría por una parte 2 cosas. La primera de todo, y para mí creo que es un poco realmente una de las claves, es que le pongas más escucha a tu práctica. Yo no te voy a mentir, hace no tanto en comparación con lo que yo llevo entrenando, que he empezado a entender cómo sentir que mi abdomen me sostiene cuando, por ejemplo, yo estoy en un chest stand. Yo antes hacía chest stands de snake y sentía que se movía muchísimo mi tronco y si yo no tenía mucho cuidado, iba más profundo, me molestaba la zona lumbar. Entonces fue a través de a veces probar diferentes variaciones, escucharme mucho y sobre todo practicar mucho, pero lo dicho de manera con escucha activa, porque si no, no sacas realmente lo positivo de esa práctica, de decir, madre mía, estoy empezando a sentir realmente que mi abdomen también me está sosteniendo para que yo pueda seguir arqueándome sin machacar la zona lumbar, sin que se pliegue por completo mi espalda. Siempre digo que es más difícil sostener una posición, es más difícil no ir todo lo profundo que puedes ir que realmente dejar ir la posición. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Eso también me pasa en las piernas. Cuando estamos haciendo un split, es mucho más difícil tú frenar tu split y no ir todo lo profundo que puedes ir que realmente dejarlo ir profundo. Eso requiere de más resistencia y a veces son también ejercicios que vale la pena hacer. Entonces, es posible sentir y deberíamos sentir como nuestro abdomen, no solo abdomen, también suelo pélvico, por ejemplo, flexores de cuello en posiciones donde estamos haciendo extensión cervical, como también esa musculatura más interna de nuestra espalda con los multífidos, también como el transverso abdominal nos sostiene en algunas posiciones. Lo mismo, por ejemplo, me ha sucedido a mí en las cobras, cuando he entendido cómo elevar mis caderas, no solo con el cojín, cómo yo ser capaz de elevar mis caderas para arquearme desde espalda alta, o sea, cómo sentir mis flexiones de cadera en una cobra. Yo pensaba que la cobra es predominante de espalda baja, pero no solo espalda baja. Yo he logrado sentir cómo se estiran mis psoas en una cobra. Entonces, ¿cómo lo he logrado? Pues a medida de practicar y realmente de escuchar mucho las posiciones y de probar, contraigo aquí, dejo ir aquí, ahora meto la respiración allá. Y esas son cosas que yo trato de enseñaros. Suelo
sacar mucho partido de los workshops presenciales porque os puedo sostener yo y deciros cuándo respirar y deciros lo tenéis que sentir aquí, yo os toco y demás. Pero muchas veces en las clases que hacemos en directo con mis alumnas, insisto mucho en que es muy importante practicar por vuestra cuenta y cuando practiquéis, probad cosas y escuchaos mucho porque al final nadie mejor que vosotras o vosotros mismos vais a saber qué pequeños ajustes hacer en las posiciones para sentirlos bien. Entonces, esto por una parte. Y por otra parte, sí que existen maneras de trabajar con esta musculatura estabilizadora más interna. Por ejemplo, yo no soy experta en suelo pélvico, pero sé de personas, de hecho, hace unos meses traje a una experta en suelo pélvico a que diera una masterclass a las chicas de mis programas. Pues existen maneras de trabajarla. Yo desde que vi esa masterclass, por ejemplo, entreno con la copa menstrual dentro de mí, porque me ayuda a trabajar y a proteger mi suelo pélvico. Luego, el tema del transverso abdominal, hubo una fisioterapeuta que me empezó a ayudar a saber cómo trabajarlo. Los hipopresivos van muy bien, pero existen más maneras de trabajarlo muy parecidas a los hipopresivos que no requieren de tanta apnea. Yo, por ejemplo, intento, después de mis sesiones de contorsión, meter 5 minutos de este tipo de respiración consciente donde trabajo con mi diafragma y con la activación del transverso abdominal para reestabilizar de nuevo mi espalda. Entonces, existen diferentes herramientas que nos pueden ayudar, que yo de verdad poco a poco estoy intentando también transmitiros estas cosas que voy aprendiendo, pero yo también soy una persona que está en este camino, que aprendo día a día y me sigo formando. Entonces, para mí era súper importante aportaros un poquito de luz en cuanto a esto, porque el dolor lumbar y trabajar flexi de espalda es una cosa que está a la orden del día. Hay muchas personas que a día de hoy siguen trabajando así. Hay personas que solo trabajan así con algún tipo de ejercicios. Yo, por ejemplo, me incluyo en este pack. Yo tengo el ejercicio estrella, para mí es el escorpión. A día de hoy lo he abandonado casi completamente porque aún no he sido capaz de sentir la activación de mis flexores en el escorpión y no es una posición que me resulte cómoda. Entonces, de aquí, por eso, por ejemplo, en septiembre voy a iniciar una formación de 3 meses intensiva de contorsión con una de las mejores contorsionistas que conozco, y sacarme el escorpión bien va a ser uno de mis retos. Pero soy consciente de que lo voy a lograr activando más mi musculatura estabilizadora y entre ellos tirar de esos flexores de cadera que para algo los tengo buenos, pues cómo puede ser que no sepa activarlos en una posición así. O sea que yo también comparto estas cosas porque a mí también me sucede. Entonces, a modo un poquito de resumen, quería aportar que es posible entrenar flexibilidad de espalda sin sentir dolor lumbar, que trabajar la apertura de espalda alta sin duda te va a ayudar un montón. Trabajar los flexores de cadera también, pero es importante que, sobre todo a medida que vayas avanzando en tu nivel, posiciones que ya sean más profundas, vas a tener que conectar con esa musculatura estabilizadora profunda para tú poder sostener bien las posiciones en equilibrio y sobre todo sin sentir que te estás dejando caer, que todo el peso recae sobre esa articulación más móvil que es la zona lumbar y poder sostenerla. Así que eso es un poquillo lo que quería comentar hoy. Espero que te haya gustado. La verdad es que yo creo que he podido transmitir todo lo que quería. Si te surgiera cualquier duda específica con esto, házmelo saber. A partir de ahora voy a intentar ser más constante con los podcasts porque de hecho en agosto voy a hacer un parón importante de clases y voy a dedicar más tiempo a mí y a algunas áreas de mi proyecto. Así que sé que voy a poder al tener yo también más tiempo, voy a tener la mente más despejada, voy a poder también aportaros más un poquito en los podcasts y este tipo de cosas. Así que espero que os guste. Cualquier duda me lo decís. Os mando un beso súper, súper, súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Un besazo.